Queridos hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana trae una clase para edificación del pueblo de Dios. Previo vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, Señor. Bendito Dios, Padre. Hay muchas formas de alzar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte. Sí, Señor. Hay muchas formas. Hazle así. Remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, me haré más vil por causa de Jehová. Sí, Señor. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Sí, Señor. Bendito eres. Bendito eres. Sí, Señor. Bendito seas, Padre de la gloria. Bendito, bendito sea. Bien, hermanos, vamos a comenzar una clase más. Vamos a ver el libro de Daniel, capítulo 1, en adelante. El libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 en adelante. La palabra de nuestro Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Yo sé que tu palabra no regresa tanto así. Bendito eres, Padre de la gloria. Permite que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder discernir la clase. Jesús, en tu nombre lo he pedido. Amén. Bien, queridos hermanos, continuamos con la clase. Y en esta clase el tema va a ser la primera prueba de fe. O sea, lo que estamos viendo, el conflicto. El primer conflicto que va a haber en todo esto. Como una forma de introducción, en el comienzo de la clase que se está dando, se nos introduce el primer conflicto de los jóvenes exiliados. Es un conflicto entre la autoindulgencia pagana y la abstinencia devota. Hay dos oposiciones. En esto Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, son preparados en la escuela real para el servicio del rey. Se le exige que participen de una dieta que contiene elementos prohibidos por la ley del Antiguo Testamento. Cuando usted lea Daniel capítulo 1 del 3
al 5 podrá entenderlo. En la superficie de este problema parece ser insignificante, pero no lo es. Sin embargo, era tan solo una parte de todo un procedimiento para destruir la fe en los jóvenes que Dios ha puesto. Es interesante ver porque no solamente la aflicción es de enseñarle la lengua de ellos, sino también sacarlos del círculo del Dios de la gloria. Pero cuando continúo estudiando la Biblia, el capítulo 1, versículos 6 a 7 habla. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre Daniel. Ya no era Daniel, sino Belsasar. Ananías ya no era Ananías, sino Sadrach. A Misael no era Misael, sino Mesac. Y Azarías se conocía ya como Abednego. Todo esto que estamos viendo, hermanos, muestran que se asignaron nuevos nombres a cada uno de ellos. Aparentemente trataban de hacer olvidar su vida pasada, con un énfasis de Dios, y que identificaran ahora la nueva cultura babilónica. Su afán era apartarlos de su fe que tenían en el pasado. Ahora, al cambiar estos nombres que tenían del Dios de Israel, sus nuevos nombres ahora iban a tener sobre dioses paganos. Por ejemplo, en hebreo, Daniel significa Dios es juez. Pero cuando es cambiado a Belsasar, significa ahora príncipe Bel. ¿Qué es esto? Este es un dios pagano. Con Ananías, que significa en el término griego, hebreo, Jehová es bueno, al ser cambiado a Sadrach, ahora es inspiración de Irak. Era un otro dios pagano. Es decir, se está sacando del contexto cristiano ahora tener uno mundano. A Misael, que en hebreo significa quien como Dios, en el idioma babilónico, Mesac, quiere decir quien como Sac, otro dios babilónico. Azarías es Señor ayuda. Ese es el significado en el hebreo. Pero Abednego ahora significa siervo, Nebo. Todo esto son dioses paganos. Los están sacando de uno y están introduciéndolos en otro. Estos 4 príncipes judíos fueron expuestos a las influencias corruptas de la vida pagana de la corte. La idolatría de sus maestros y las impías costumbres babilónicas. Además, sepa usted entender, su tierra natal quedó devastada. Su centro religioso destruido y su libertad desvanecida. Sin embargo, ellos no fueron afectados. ¿Por qué? Porque ellos propusieron en su corazón ser fieles a Dios. La Biblia nos dice que Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey
ni con la bebida que él bebía. Por tanto, al jefe de los eunucos le habló diciendo que no se obligase a contaminarse. Pero cuando yo continúo leyendo, porque esto es un estudio, cuando yo continúo viendo los versículos del 8 al 20, muestran que debido a su decisión de poner a Dios primero, Daniel y sus amigos fueron honrados por Dios. No dieron mal señal alguna de indecisión. Ellos sabían que era justo y propuso ellos en su corazón. Así que la primera prueba resultó, sí hermanos, la primera prueba resultó ser un escalón hacia un servicio más responsable y a un testimonio más eficaz delante de Dios. Además, mostró un estado mental que indicaba cuáles eran sus prioridades de los jóvenes y el valor que ellos atribuían a su fe en nuestro Creador. No querían salir, ellos estaban agarrados de la fe. Y es lo que debe tener un cristiano, agarrarse de la fe, no importando que a veces en los hogares se viven diferentes credos. Uno cree en uno, el otro cree en el otro. Y a veces hay disputas por esto. Por eso, hermanos, hay que poner los pies bien seguros y firmes, creyendo en la fe de nuestro Señor. Además de esto, encontré un segundo conflicto. Era la magia pagana frente a la sabiduría de Dios. Cuando usted vaya a su Biblia, vaya a ver el capítulo 2, del versículo 1 al 49. Cuando usted lo lea, por favor, entienda que ahora vamos a hablar sobre la imagen de Nabucodonosor, o mejor dicho, tiempo de los gentiles. Como puede observar cuando usted ha leído Daniel capítulo 2, encuentra el segundo gran conflicto que viene a ser el desafío sobre la magia pagana y la sabiduría divina. Vamos a ver ahora, vamos a examinar lentamente este estudio. Como muchos reyes ambiciosos que existieron antes y después de él, o sea, de Nabucodonosor, Nabucodonosor se preocupaba por el intenso imperio que estaba edificando y lo que el futuro depararía para esto. Porque él se puso en su cuarto o en su cama a pensar todo lo que estoy haciendo. Y se comienza a hacer preguntas. Voy a mirar Daniel capítulo 2, versículo 29. Dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo que por venir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Aquí hay preguntas. Él se preguntaba en su cama entre sí que el imperio perduraría tiempo, o a lo mejor tendría herederos sabios que mantuvieran lo que él había logrado. Había preguntas que él se hacía. Considerando esta preocupación, Dios le dio un sueño a este rey pagano que revela un panorama de la historia del mundo, desde su propio tiempo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, por tanto, fue coronado el rey Nabucodonosor, tuvo un extraño y fascinante sueño.
Vamos a ver en Daniel 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. El sueño le causó tal inquietud que ni siquiera lo dejaba dormir. Para el colmo, olvidó el sueño. Olvidó lo que había soñado. Así como llamó entonces a sus magos, a sus encantadores, a sus hechiceros, para que hicieran uso de todo poder mágico para que le ayuden a recordar e interpretar el sueño. Pero esto no fue posible. Ellos no se sintieron desalentados ante tal increíble petición. No es posible que un hombre sepa lo que otro ha soñado. Daniel 2:7 dice, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Nosotros que hemos leído sabemos realmente que lo que el rey quería es que le dijeran cuál había sido el sueño. Hermanos, los magos trataron con su magia pagana, pero no pudieron. A no poder responder el desafío del rey. Por tanto, él decretó que todos los sabios de Babilonia, incluyendo Daniel y sus 3 amigos, fueran ejecutados. Obviamente cuando Daniel se enteró de la decisión del rey, preguntó al verdugo por qué el rey había actuado en esta forma tan severa. Cuando supo que la magia pagana había fracasado y había ocasionado una crisis seria, Daniel inmediatamente solicitó permiso para hablar con el rey. El joven sabio aseguró al rey que él interpretaría el sueño y le concedería solamente un tiempo para orar. Porque Daniel, capítulo 2, versículo 14 a 16 dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este delito? Que se publique de parte del rey tan apresuradamente. Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, que él mostraría la interpretación al rey. Qué interesante. Dios, en su misericordia, va a revelar a Daniel. Después de haber hablado con fe y sabiendo que Dios es revelador de todos los misterios, Daniel instó a sus amigos a que oraran. Todos se pusieron a orar para que Dios le revelara el sueño y la interpretación. Esta solución dejaría satisfecho la demanda del rey y mostraría la superioridad que está entre la sabiduría divina sobre toda magia pagana. Además, los libraría a Daniel y a sus amigos a la pena de muerte. Pero cuando continúo leyendo los versículos en el capítulo 2, del 28 al 30, nos dice, él dice, pero hay un Dios en los cielos. Recuerde que esta palabra siempre lo usa Daniel. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama.
Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha revelado ese misterio. No porque en mí haya más sabiduría, no, que en todos los vivientes, sino que a conocer al rey la interpretación para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Hay tres frases claves en todo esto que nos ayudan a comprender mejor el sueño. Daniel habló de lo que ha de acontecer. No es presente, es futuro. Véanlo en el versículo 28. Lo que había de ser en lo porvenir. Vuelvo al versículo 29. Y lo que ha de ser en el mismo versículo 29. Ahora, entienda bien que estas expresiones recargan el hecho de que el sueño es un cuadro de cosas futuras. Es una profecía a través de cosas que aún no han ocurrido. Guarda relación con los días de porvenir, aún en un futuro distante. Nabucodonosor debe verse asombrado, embelesado, mientras Daniel le decía exactamente lo que él había soñado. El rey había visto una enorme deslumbre imagen. Su cabeza estaba hecha de oro. Sí, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies y dedos de hierro y barro. Ahora, fascinado, el rey observó, pero no por mano humana, observó que también había una roca que fue cortada en una montaña, pero no por mano humana. Vaya marcando todo esto porque tengo que explicarle. Esta roca golpeó la imagen de sus pies y la derrumbó, convirtiéndolo en pedazos. Y los pedazos, aquí viene la parte asombrosa de la imagen destruida, fueron barridos igual como paja por el viento. Vino un viento fuerte y limpió todo esto sin dejar huella de su existencia. En una enorme montaña que llenaba la tierra. Vea usted Daniel capítulo 2, versículo 31 al 35. Ahora observemos. Para que el pueblo de Dios no pasara desapercibido el significado de este sueño respecto al futuro, Dios nos dio un punto de referencia preciso, paso a paso, se lo voy a explicar. La cabeza de oro está en el versículo de 36 a 38, la imagen que simboliza el gobierno humano. Representa el surgimiento y sucesión de imperios que tuvieron un impacto fuerte en el pueblo de Dios. Desde el reinado de Babilonia hasta el advenimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estos imperios no eran imperios mundiales, sino que cada uno de ellos, como lo voy a explicar más adelante, tuvieron un profundo efecto en el destino de Israel. El profeta ha sido inspirado el profeta por el Espíritu Santo. Dio la interpretación al rey como cabeza del reino babilónico. Era simbolizado por la cabeza del oro. Babilonia sería vencida años más tarde por otro reino simbolizado por la plata, en el versículo 39. Si comparamos los versículos 32 y 39, vemos que este reinado sucesor era representado por los brazos y el pecho de la imagen. La historia
consigna que en la batalla imperial del Medio Oriente, Babilonia cedió ante el reino bipartito formado por medos y persia. Ahora bien, Medo-Persia mantuvo el poder imperial por unos largos 200 años, pero después fue vencido por un tercer reino, representado ahora en el vientre, no cabeza, no el pecho, sino que ahora estamos en el vientre y los muslos, que es el bronce, que en la imagen, una vez más, hermanos, la historia secular consigna que mientras el imperio medo-persa iba decadendo, el poderoso nuevo rey griego, bajo el gobierno, conocido como Alejandro Magno, se erigía en una forma de prominencia por un largo periodo de 300 años. Mire usted cómo ha ido cayendo uno tras otro. La cabeza, el pecho, y todo esto va cayendo. Entonces, y esto fue que en estos 300 años de la conquista que tuvo Grecia, todo Grecia, hasta Persia, y el Medio Oriente, incluyendo hasta Egipto. Fue una guerra tremenda, se devoró Alejandro Magno a todos estos países. Cuando la civilización helénica declinó, surgió un nuevo imperio más grande y poderoso, simbolizado por las piernas del hierro, versículo 40. Este es Roma. Absorbió todos los reinos anteriores que habían controlado y añadió aún más a estos dominios. Como usted ya debe saber, el imperio romano, oiga usted, estaba dividido en dos partes. Así es, lo que simboliza las piernas. Estaban dos partes, el imperio del oriente y el imperio del occidente. Dos imperios. Capital de Roma es de la sección occidente, estuvo hasta el 496 después de Jesucristo. 496. Y la división oriental del imperio de capital Constantinopla permaneció hasta el año 1453 después de Cristo. Por lo tanto, que el imperio tanto Fenicia, sí, un número de naciones que lo componían continuaron la existencia como naciones o estados independientes, así como iba quedando hasta el año 1453 después de Cristo. La interpretación realmente continúa con la explicación del surgimiento de otro gobierno simbolizado en la imagen de los pies y de los dedos. Observe usted los pies y los dedos. Son 10 dedos de los pies. Entienda ahora lo siguiente. Esto es algo que usted no puede cambiar porque es necesario que usted lo sepa. Era una futura unidad gubernamental. Según el profeta, sería en parte fuerte y en parte débil. Representa el último intento del hombre por gobernar la tierra. El régimen final del hombre se caracteriza por personas que carecen de deseo y compromiso para lo que conocemos un gobierno mundial unificado. En este tiempo se reunirán 10 confederaciones, o sea, son 10 dedos de las naciones, versículo 44. En los días de estos reyes, Dios irrumpirá en los asuntos de la humanidad para establecer su reino eterno. Ya ha pasado 1453, ya estamos llegando a estos tiempos.
van a quedar solamente 10 naciones. Y esto es profético. Hay una progresión en este sueño. Babilonia ya concedido, ya vencido ante Medio Persa. Grecia derrota a los medios persas. Roma derrota a Grecia. Luego aparece la deslumbrante unidad final del gobierno de los últimos tiempos, que es lo que estamos viviendo ahora. Algunos eruditos bíblicos sostienen que puesto que los pies y los dedos son una prolongación de las piernas, el simbolismo de esta imagen sugiere que la unidad final del gobierno provendrá de las naciones-estado o pueblos que anteriormente fueron formados como parte del Imperio Romano. Sin embargo, se cree que considerando que el hierro representa a Roma en esta imagen y los pies y los dedos en parte de hierro y en parte de barro, esto sugiere que esta entidad final estará formada por parte de países romanos representados por el hierro y en parte por países que no fueron parte del Imperio Romano, sino que estos van a ser representados por el barro. Ahora, entendamos lo siguiente. A medida que estamos viendo esto, también hemos notado algo interesante. Por una causa, no hay causa natural que haya provocado la caída de una piedra. ¿Se acuerda la piedra que cayó en los pies y destruyó toda la estatua? Sino que fue provocado por la caída de esta piedra. ¿Qué fue lo que cayó? Siendo del monte fue cortado. No con mano. Vea usted el capítulo 45. Cae del monte, rompe la edad del oro que el hombre natural había anhelado. No vendrá mediante procesos naturales, sino por la intervención divina de los asuntos del hombre. Un nuevo movimiento eterno, externo al mundo, y su sistema cambiará el curso de la historia. La piedra que está demoliendo esa piedra representa la intervención de Dios. Destruirá la imagen que simboliza en los días de los pies y de los dedos, convirtiéndolo en polvo. Una vez que los gobiernos humanos llegan a su fin, nada quedará de ellos, sino la piedra que rodará hasta llenar toda la tierra. La obra del hombre es temporal. Esto tiene que tenerlo en mente. Solamente la divina es eterna. El reino de Dios perdurará para siempre. Voy concluyendo. De este modo finalizó el segundo conflicto. Nabucodonosor quedó agradecido por el profeta Daniel. Quedó encantado, maravillado de todo esto. Véalo usted el capítulo 46. Además, aunque era un rey pagano, porque eso era Nabucodonosor, expresó un sincero sentir. Porque dijo, el Dios de Daniel es Dios de dioses y Señor de los reyes. Versículo 47. Quedó claramente establecido que la magia pagana nunca podrá igualarse a la sabiduría de nuestro Dios. Él es el Supremo. Él es el Dios de la gloria. Que Él nos capacite para poder entender y conocer lo que todo esto representa para la humanidad en estos tiempos. Que Dios los bendiga. Bendiciones.